Hola, yo soy Lucía Maschi y en este taller vamos a estar dando toda la temática de despido, régimen sancionatorio y vamos a hacer referencia también al despido por notoria mala conducta. Bueno, con respecto al despido, el despido es la manifestación de voluntad unilateral del empleador a los efectos de extinguir el contrato de trabajo. Por lo tanto, el despido es una de las consecuencias que extingue la relación de trabajo que les comentamos al principio de este curso. ¿Cuál es el monto y la indemnización por despido? Bueno, estamos hablando de una remuneración total correspondiente a un mes de sueldo por cada año o fracción de actividad con un límite de 6 mensualidades como máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de indemnización por despido, tomamos como cálculo la mensualidad más otras incidencias como puede ser el aguinaldo, el salario vacacional y la licencia. Dependiendo la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa, es por cuántas mensualidades yo voy a dividir para llegar a la indemnización por despido total. Luego de calcular cuántos años tenemos de antigüedad, lo que les acabamos de explicar es que hasta 6 veces se va a poder multiplicar esta mensualidad. Por lo tanto, si una persona tiene 10 años de antigüedad, de todas maneras se va a multiplicar hasta 6 la mensualidad para poder calcular cuál es esa indemnización por despido. No tiene derecho al cobro de la indemnización en caso de que hubiera sido despedido por notoria mala conducta. El empleador deberá probar los hechos constitutivos de ese despido, no lleva ninguna clase de descuentos jubilatorios. A nivel legal no existe una definición de qué es notoria mala conducta. Sí hay casos que por doctrina se sostienen que podría llegar a ser notoria mala conducta, pero la notoria mala conducta es determinada por un juez. Muy bien, continuando con el despido en general, cuando hay cambio de firma de un establecimiento no hay despido, salvo que la nueva firma no reconozca la antigüedad de los empleados que sigan trabajando, en cuyo caso el primer empleador tendrá que abonar la indemnización que corresponda. Pero en este caso la renuncia es la voluntad del trabajador de no seguir trabajando. Y si no, también está el abandono del trabajo, que el abandono del trabajo es cuando el trabajador no se presenta más a trabajar, pero este abandono de trabajo debe ser configurado por el empleador enviando, por ejemplo, un telegrama colacionado. El primero lo intima que se presente en 24 horas al lugar de trabajo y otro segundo telegrama colacionado con acuso de recibo, quiere decir que a mí me queda el comprobante de que la persona fue notificada de este telegrama, que lo que hace es señalar que se configuró el abandono del trabajo. ¿Cuál es la diferencia de estos tipos de modos de extinguir la relación de trabajo? El despido es el único que genera el derecho a esta indemnización por despido, la renuncia no y el abandono tampoco. Estas dos últimas, obviamente el trabajador tiene derecho a cobrar lo que haya generado de licencia, de salario vacacional y en caso de que tenga rubros salariales para reclamar también tiene derecho, pero no se le va a pagar una indemnización por despido. Hola, mi nombre es María Eugenia Siniscalco y vamos a ver ahora el despido del trabajador enfermo, es decir, el despido del trabajador que se encuentra certificado por DICE, como se conoce comúnmente. Cuando un trabajador se certifica por enfermedad, por una enfermedad común, tiene la obligación de presentarse, es decir, de reintegrarse a trabajar dentro de las 24 horas siguientes al alta que le dio el médico de la certificación. Y la ley establece que el trabajador que se reintegra luego de una certificación no podrá ser despedido antes de los 30 días siguientes a su reincorporación. Más allá de que la ley establece que no podrá ser despedido, tengan en cuenta que en caso de que se configure un despido, ya sea durante el periodo en que el trabajador se encuentra certificado, es decir, que se encuentra sin ir a trabajar, o si el despido se da
dentro de los 30 días siguientes a la reincorporación a su trabajo, si se llega a dar un despido en esas dos situaciones, el monto de la indemnización por despido será el doble de lo que le hubiese correspondido en caso de un despido común. Siempre tengan en cuenta que este tipo de despidos especiales no se van tampoco a generar en casos de notoria mala conducta, tema que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver el régimen del despido para un trabajador que se encuentra certificado por el Banco de Seguros del Estado a raíz de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En caso de que se configure un despido en el transcurso de tiempo en que el trabajador se encuentra certificado, es decir, sin ir a trabajar, ya sea por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o si ese despido se da dentro de los 180 días siguientes al reintegro de ese trabajador accidentado de trabajo, en esos casos también se cobrará un despido especial. Se ha entendido que puede llegar a ser, el monto del despido puede llegar a ser hasta triple, es decir, es el triple del despido que le hubiera correspondido en situaciones normales. Siempre en estos casos en que se configuren despidos, ya sea dentro de lo que es la certificación de enfermedad común o en casos de accidentados de trabajo o recientemente reintegrados a su trabajo, siempre es bueno asesorarse por lo que decíamos, porque en estas situaciones hay despidos especiales para cobrar. Continuando con los despidos especiales, también está la situación de la mujer embarazada que es despedida, pero es importante que tengan presente que el empleador tiene que tener conocimiento de ese embarazo, por eso es recomendable que se lo notifique a través de un medio fehaciente, el cual puede ser un telegrama colacionado, o si no, también puede ser el caso de que el embarazo ya sea notorio, por ejemplo, que la señora tenga 8 meses de embarazo y que físicamente ya manifieste su situación de que está embarazada. Si una mujer embarazada es despedida, se le debe abonar la IPD común más 6 mensualidades. Son 6 sueldos, más lo que le corresponde legalmente por indemnización por despido. Con respecto a cuándo corre esta indemnización especial, es durante todo el embarazo y a partir de que se reintegra los posteriores 6 meses. Dentro de estos posteriores 6 a 9 meses, en realidad, porque se entiende entre 6 y 9 meses, y mientras está embarazada es que corre esta indemnización especial de una IPD más 6 mensualidades. Ahora vamos a ver el tema del despido indirecto. Como la palabra lo dice, indirectamente el empleador está despidiendo a un trabajador. Es lo que se conoce comúnmente con el nombre de una renuncia forzada, es decir, son situaciones en las cuales en virtud de un cambio en la situación de trabajo, un cambio que plantea el patrón, el trabajador se ve obligado a renunciar. En realidad no debería renunciar este trabajador porque en realidad lo que está sucediendo es un despido indirecto. Se considera que hay despido indirecto cuando el patrón modifica alguna de las condiciones fundamentales del contrato de trabajo sin el consentimiento del trabajador. ¿Cuáles serían esas condiciones fundamentales del contrato de trabajo? Podría ser el salario, en casos, por ejemplo, de que haya una rebaja salarial, la tarea que el trabajador realiza. Si hay un cambio en la tarea que el trabajador realiza, podría haber un despido indirecto. Si hay un cambio en el lugar de trabajo, siempre y cuando sea entendido, sea muy distante un lugar de otro. Si hay un cambio de horario en la labor del trabajador, también se ha considerado que puede llegar a configurarse un despido indirecto. Es decir, que a raíz
de estos cambios que son planteados en forma unilateral por el patrón, al trabajador se ve impedido de seguir trabajando. En esos casos, el trabajador lo que hará en una primera etapa, obviamente, es asesorarse con un abogado para ver si realmente se está configurando un despido indirecto, y además no concurrirá a trabajar, ya que si concurre a trabajar en las condiciones, en las nuevas condiciones planteadas por el patrón, ya se entiende que las está aceptando esas nuevas condiciones. Por lo tanto, ese trabajador no debería ir a trabajar para no aceptar, digamos, en forma tácita esas nuevas condiciones. Y además, ese trabajador va a notificar a la empresa mediante un telegrama colacionado, donde notificará al patrón que, en virtud de, por ejemplo, cambio de horario, se considera indirectamente despedido. En estos casos, si yo soy patrón, deberé ser muy cuidadoso a la hora de aplicar estos cambios en el contrato de trabajo. No puedo, en forma unilateral, sin consultar con el trabajador, cambiarlo de horario. No puedo cambiarlo de lugar de trabajo, no puedo bajarle el sueldo, ni cambiarlo de categoría. No puedo hacerlo, decíamos, sin consentimiento del trabajador. En el caso en que el trabajador dé el consentimiento, por ejemplo, para empezar a cumplir una nueva tarea, que eso signifique una rebaja salarial, o va a cambiar su horario de trabajo, o su lugar de trabajo, o incluso sus días de descanso, en todos estos casos el trabajador deberá firmar un documento donde conste que está de acuerdo con el nuevo cambio. ¿Para qué? Para justamente evitar un reclamo por despido indirecto. Vamos a ver ahora lo referente al despido abusivo. El despido abusivo en realidad es un tema tratado muy teóricamente. Se entiende que se puede dar un despido abusivo y que va a dar lugar a una indemnización por despido especial, es decir, con un plus sobre la indemnización que originalmente le correspondería a ese trabajador, en casos, por ejemplo, en que a raíz de ese despido se esté vulnerando algún derecho fundamental de la persona. Por ejemplo, en los casos en que se han configurado despidos a dirigentes sindicales, cuando hay despidos por temas de discriminación, ya sea por raza o por un tema religioso, en esos casos se ha considerado que son despidos abusivos. Decíamos que cuando el trabajador sospecha que está ante un despido abusivo, es decir, que la causa del despido fue, por ejemplo, reiteramos, un tema sindical, un tema de discriminación, puede ser un tema de acoso sexual en el trabajo también. En todos estos casos es importante que el trabajador se asesore, ya que, reiteramos, este tipo de despido es también un despido especial, por lo tanto se cobrará, además de la indemnización que corresponda, un plus sobre esa indemnización. Vamos a ver ahora lo referente al régimen sancionatorio. Cada vez que una empresa con personal dependiente comprueba que ha habido algún tipo de inconducta del trabajador, es bueno aclarar que la empresa puede o no tener un reglamento interno donde están establecidas esas inconductas. El hecho de no tener reglamento interno no quita que se pueda sancionar también a los trabajadores. Primero que nada es bueno aclarar que no existe una ley que regule el tema del régimen sancionatorio ni que diga qué sanciones son las que se deben aplicar en qué casos, pero se ha entendido por parte de varios autores que las sanciones más comúnmente aplicadas y sobre todo aceptadas son, en primer término y como la más leve de ellas,
lo que se conoce con el nombre de apercibimiento, ya sea verbal o escrito. El apercibimiento es un aviso, una alerta, una observación de que la conducta que realizó ese trabajador, que se entiende que debe ser una inconducta leve, no se ajusta a la disciplina establecida por la empresa. Es decir, es la más leve de todas, la sanción más leve. Puede ser simplemente aplicada en forma verbal o se puede dejar constancia por escrito. Es bueno aclarar que todas las sanciones, cuando son escritas, deben quedar asentadas en el libro único de trabajo. Allí se deberá poner la fecha, la sanción que se aplica, a quién se aplica, por qué se aplica, y el trabajador sancionado debe firmar esa sanción y además tendrá oportunidad de hacer descargos allí mismo en el libro único de trabajo. Decíamos que la sanción más leve es el apercibimiento verbal o escrito en casos de inconductas más leves. Es un aviso, una alerta. Si un trabajador ya recibió apercibimientos verbales o escritos o cometió algún tipo de inconducta un poco más grave, ya pasaremos a la otra sanción, que es la amonestación. La amonestación ya no es un aviso, sino ya es una sanción propiamente dicha, es, digamos, un grado más que la observación que vimos recién y digamos que es una sanción no una sanción, es una inconducta no lo suficientemente grave como para suspender a un trabajador en su trabajo, que es la que vamos a ver a continuación. Digamos que está a medio camino entre una observación y una suspensión. De la amonestación también deberé dejar constancia por escrito en el libro único de trabajo. Ahora sí, las suspensiones en el empleo es una de las sanciones más graves. Cuando se suspende a alguien en el trabajo, ese trabajador no concurre a trabajar, por lo tanto va a perder su jornal de trabajo y esas suspensiones deberán ser aplicadas en forma gradual, siempre tomando en cuenta la inconducta que se haya cometido. Puedo suspender a un trabajador hasta 14 días. Luego de haber suspendido a un trabajador con el máximo de suspensiones, que son 14 días, ya deberé pasar a la siguiente sanción, que será un despido por notoria mala conducta, que es lo que vamos a ver a continuación. El despido por notoria mala conducta es un tipo de despido especial, ya que el motivo de ese despido es un hecho grave que lleve al patrón a tomar la decisión del despido. La ley dice que deberá configurarse por un hecho grave, no especifica exactamente qué hechos son pasibles de un despido por notoria mala conducta, y lo que sí se aclara que puede ser un solo hecho grave o que podrá ser la sucesión de diferentes hechos o la acumulación de sanciones, lo que puede llevar a un despido por notoria mala conducta. Decíamos hoy en los tipos de sanciones que la más grave de todas será este despido por notoria mala conducta. En el despido por notoria mala conducta será el patrón quien va a tener la carga de probar que se cometió este hecho grave, es decir, será él, es decir, el patrón, quien deberá probar que se configuró ese hecho grave, y en caso de entenderse por parte de un juez de que se ha configurado un despido por notoria mala conducta, el trabajador no cobrará ni la indemnización por despido, ni tendrá oportunidad de ir al seguro de paro, y tampoco cobrará el aguinaldo generado hasta el momento del despido. Se ha entendido por parte de diferentes autores y por parte de diferentes sentencias que conductas como, por ejemplo, concurrir ebrio al lugar de trabajo
o ir drogado, o utilizar drogas en el trabajo, o tomar alcohol en el trabajo, o agresiones físicas o agresiones verbales, o, como decíamos anteriormente, la sucesión de diferentes inconductas. Todos estos hechos darían lugar a un despido por notoria mala conducta. Lo mismo en los casos de los acosadores sexuales en el trabajo, o en el caso de los acosadores morales dentro del trabajo, también da lugar a despido por notoria mala conducta. Siguiendo con el tema de sanciones, hoy hablábamos de los diferentes tipos de sanciones, que eran el apercibimiento verbal, la amonestación, la suspensión y por último el despido por notoria mala conducta. Es bueno aclarar que cuando se aplican sanciones a un trabajador, debemos recordar que las mismas deben ser proporcionales a la falta cometida, que se deben aplicar además en forma gradual, que deben ser aplicadas en forma inmediata, es decir, el tiempo transcurrido entre la falta y la sanción debe ser el mínimo posible. Además, debe aplicarse en una forma razonable, es decir, una forma justa. Y algo también a tener en cuenta es que los descuentos o retención del salario no puede ser una forma de sanción, es decir, descontar dinero del sueldo cuando el trabajador concurrió a trabajar no es una forma de sanción permitida por la ley.